Hola a todos y a todos nuevamente. Aquí Sebastián Tolbert. Como ya saben, yo soy académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile y soy parte del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería. Y hoy les doy la bienvenida a la sesión 4, que lleva y donde vamos a hablar de las tecnologías limpias y su aplicación. Así que vamos allá. Muy bien. Entonces, comenzando con esta sesión, vemos el contenido de que vamos a hablar. Primero que nada, vamos a hablar de la contaminación asociada al uso de la energía. ¿Ya? Normalmente, como dijimos en la sesión anterior, la contaminación va a estar relacionada justamente con utilizar energía en un gran porcentaje. ¿Cuáles son las tecnologías limpias, ya, que nos van a ayudar a mitigar, como hablamos? Y dentro de estas tecnologías limpias, vamos a hablar de generación limpia, de hidrógeno verde, almacenamiento de energía, ¿por qué tenemos que almacenar energía? Transporte limpio, electromovilidad, ¿solo electromovilidad? Bueno, ahí vamos a ver. Y por último, ¿cómo es posible aplicar estas medidas a nivel local? Así que avancemos. Contaminación y energía. ¿Cuál es su relación? Bueno, yo imagino que muchos de ustedes ya conocen su relación, pero les voy acá a dar una idea un poquito más global, esto ayudándome con el balance nacional energético, esto es del año 2019, de Chile, y vemos una cosa que a mí me parece muy interesante, que aquí al lado izquierdo están todos los energéticos, ¿ya? Los energéticos primarios, vamos a denominarlo así, donde pueden ver que el primer energético que se usa en Chile es el petróleo crudo, el segundo es la biomasa o la leña, ¿ya? Normalmente para calefacción o industria, procesos térmicos. Luego viene el carbón y el gas natural. Entonces, si me tengo aquí, de los cuatro primeros, vemos que tres de los principales energéticos en Chile siguen siendo fósiles y eso puede ser o no puede ser realidad dentro de su país, porque esto no solamente considera la generación eléctrica, sino también el uso de vehículos, la calefacción al interior de la vivienda, etcétera. Así que este es un dato interesante que tenemos que buscar en cada uno de nuestros países. Después viene la energía hídrica, la solar, que sigue siendo pequeña, la eólica, pero creciendo, la geotermia y el biogás. Perfecto, entonces la oferta total de Chile es 342.397 teracalorías. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, esto se empieza a dividir. Gran parte de esa energía se va a los centros de transformación para convertirla en ¿qué? En electricidad, que es una de nuestras principales fuentes energéticas. Sin embargo, cabe establecer que la electricidad es una energía secundaria. O sea, nosotros no la encontramos en la naturaleza, sino que la electricidad se genera. Y eso es muy importante establecer. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, que en realidad, como yo transformo parte de esa energía, lo disponible que tengo para todos los sectores es mucho menor, son 301.629 teracalorías en ese año, las cuales se reparten más o menos equitativas entre el sector industrial y el de transporte, que tienen una participación bastante similar a la industria del transporte, pesan del orden de 110.000 teracalorías. Después viene el sector comercial, público y residencial, que tiene 66.000. Después viene el autoconsumo, que tiene que ver con las centrales de generación, y el no energético. Así que dentro de estos tres sectores está todo el uso de la energía. Entonces, ¿cómo eso se traduce en contaminación? Bueno, aquí hay una idea, un poquito más complejo que esto, pero para que tengan una idea, este es el consumo energético, las 301.000 que se está consumiendo en Chile, 37% del transporte, 38% de la industria de minería, como les dije, ambos son muy similares, y 22% residencial, público y comercial. Si yo paso al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que como ya vimos, esto es CO2, CH4, N2O, no necesariamente material particulado, NOx, monóxido, etcétera, sino que solamente el inventario, vemos que el 77% de las emisiones provienen del sector energía. ¿Ya? Entonces,
aquí muy importante, las emisiones vienen principalmente de la energía. ¿Y cómo se separa eso? Bueno, el sector eléctrico o la generación de energía, que tenía que ver con la parte donde yo estoy generando esa electricidad, es un 30%. El transporte es un 25% y la industria es un 13,9%. ¿Ya? ¿Por qué no se mantiene esta misma proporción? Básicamente porque en este consumo energético no se está considerando el sector eléctrico que funciona con carbón o que funciona con gas. ¿Perfecto? El transporte se mantiene más o menos similar en su responsabilidad porque como funciona principalmente con combustibles fósiles, con petróleo crudo o derivados del petróleo crudo, su proporción no es tan alterada como el tema de la industria. ¿Perfecto? Entonces aquí hay una relación que yo sé que es mucho más compleja que esto, pero les da una primera idea. Segundo, dentro del balance, bueno, el inventario de gases de efecto invernadero de Chile, se hace una proyección y podemos ver los distintos sectores, ¿ya? Desde energía, IPU, agricultura, outputs y residuos, y vemos el balance también que está por aquí entre medio, y vemos que el año 2018, el 49,3% de las emisiones tiene que ver con energía. Ahora, este es un gráfico un poco raro porque tiene este negativo. En realidad, el valor, si yo no considerara el UTCUS, es del orden del 77-80% como lo vimos anteriormente. ¿Vale? Y es algo que se ha mantenido en el tiempo, no hay una variación. El UTCUS, para los que no sepan, el UTCUS tiene que ver con las absorciones producto de la área boscosa que existe en el país y que hacen que yo tenga un potencial de neutralidad. El objetivo, cuando hablamos de carbono neutralidad, en el caso de Chile en el año 2050, y otros países también en la región se han comprometido, es que este balance, esta línea negra, alcance cero. ¿Ya? Y eso significa nuevamente mitigar, es decir, las emisiones no van a ser cero, pero sí van a ser equivalentes a lo que está absorbiendo con este UTCUS el país. Entonces, considerando esto y considerando que existe una relación directa entre energía y contaminación, pasemos a las tecnologías limpias. Hablar de generación de energía, de hidrógeno, que está tan de moda, y electromovilidad, bueno, que se ha hablado un montón, pero quiero plantearles un punto particular que yo lo veo como mi visión. Bueno, primero que nada, o primero que todo, ¿cuáles son las tecnologías limpias y cuál es la definición que nos dice la OCDE? Es que una tecnología limpia es la instalación o parte de una instalación que se ha adaptado para generar menos o ninguna contaminación. ¿Ya? Y aquí les pongo como ejemplo un vehículo eléctrico, donde lo que yo hago básicamente es cambiar mi instalación, que sería mi motor de combustión, y donde ya no genero ninguna contaminación a nivel local. Obviamente que lo podemos ver en el cable aquí se puede considerar que hay otra contaminación. Perfecto. Entonces, eso es clave de entender. Y otra cosa que es importante, también es válido generar menos. Muchas veces nos enfocamos en medidas que es para cortar la contaminación de por sí, pero a veces generar menos en un gran número, en un N muy grande, puede reducir incluso una mayor reducción en general y ser mucho más costo efectivo. Así que ojo con eso de generar menos y no apuntar todo el rato a ninguna contaminación. Generación limpia, obviamente que de energía y a nivel local. Bueno, la primera de ellas, creo que ustedes la conocen bastante bien, es la energía solar, y normalmente se realiza con estos paneles fotovoltaicos, que hoy día son casi un estándar, casi un commodity, uno puede conseguir en todos los lugares del mundo, e incluso con bajos niveles de radiación pueden ser rentables y se pueden pagar. Así que por ese lado es muy importante considerar esto y también porque tienen muchas virtudes desde el punto de vista de poder aprovechar esa energía o de incluso aislar radiación solar de los techos para poder provocar que la temperatura interior disminuya y, por ejemplo, si no tiene aire acondicionado, reducir el requerimiento de enfriar aire en verano. En zonas donde hay mucho viento, zonas que son, por ejemplo, en el sur de Chile,
o en zonas que son más costeras, uno puede encontrar que la energía eólica con turbinas o microgeneradores eléctricos pueden ser una buena opción, pueden estar generando energía que nos sirva y que nos apoye en la red. Recuerden que cualquier energía que nosotros obtengamos, mientras se pague el sistema, digamos, va a ser relevante para poder reducir nuestras emisiones totales. La energía hidráulica en otros sectores donde exista un cauce, se habla de las mini hidro, o las mini hidráulicas que no alteran el cauce de un río, sino que en cierto modo uno las puede instalar sobre el mismo cauce sin alterar el flujo, sino aprovechando la energía cinética o la energía que se está transformando en potencial cinética de un cauce de agua que podamos utilizar, eso en el tiempo. La energía geotérmica, que existen en zonas volcánicas en Chile, o incluso a nivel de lo que se llama geotermia de baja entalpía, donde yo, digamos que si puedo alcanzar niveles de 5, 10, 20 metros, dependiendo, puedo tener diferencias térmicas mucho menores que las que tengo normalmente en la superficie, y eso se puede aprovechar de distintas maneras. ¿Ya? Y por último, algo que siempre se nos olvida, obviamente que no es una generación de energía, pero puede ser muy relevante, en la eficiencia energética. Cómo yo logro cada vez que pueda el poder ahorrar energía y con esto reducir mi necesidad de generación. En el caso de calefacción hay muchos ejemplos que son muy fáciles, muy low hanging fruit, como dijimos. Por ejemplo, la aislación. Muchas veces nuestras casas tienen pequeños niveles de ventilación por debajo de las puertas, por las ventanas, por pequeños orificios que nos entregamos, y ese tipo de cosas pueden producir hasta incrementos en la eficiencia energética de una vivienda de un 20% si la hagamos bien. Entonces, la eficiencia energética es clave a la hora de reducir esta necesidad de generación y poder hacer más efectivas las energías renovables. Conectado con la energía renovable, es muy importante considerar el almacenamiento de energía. ¿Y por qué es importante? Y eso se está hablando mucho hoy en día. Esencialmente porque las energías renovables tienen un carácter de intermitencia. ¿Ya? ¿A qué me refiero con intermitencia? No funcionan el 100% del tiempo. Un claro ejemplo, lo vamos a ver enseguida, es el Sol, donde yo claramente tengo un periodo que es durante el día, cuando existe radiación solar, y si es que no existe nubosidad, donde yo tengo la mayor generación de energía. Sin embargo, en la noche ya mi nivel energético va a llegar a cero. Por lo tanto, es muy importante usar almacenamiento para poder transportar esa energía que puedo capturar durante el día y usarla en un horario diferente. ¿Ya? Hay muchos estudios de eso, pero es importante considerar esto como una opción. ¿Cuáles son los sistemas? Sistemas de baterías, sistemas de acumulación de calor. Yo, por ejemplo, puedo considerar almacenar calor. Eso se hace en estanques, por ejemplo, en agua, que tienen una elasticidad térmica distinta o en concreto, y eso después de la noche se puede ir disipando. Hay varias soluciones arquitectónicas que lo permiten. Y por último, y algo que se está hablando mucho, el hidrógeno verde, y lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. El caso de almacenamiento de la energía, miren, aquí tengo dos estudios que son interesantes, que ustedes los pueden descargar. En este caso, miren, fíjense en esta gráfica. La gráfica es la generación de PV, de generación fotovoltaica, durante un día. Y ven que entre esta generación entre la 8 y la 8 de la mañana y la 8 de la noche, y vemos que el pique es bastante alto, pero la demanda es mucho más pareja, ¿ya? En el tiempo, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que entre las 9, más o menos, y las 7 de la tarde, yo tengo un exceso de generación, es decir, hay mucha energía que me está sobrando, pero a partir de esa hora ya me falta energía para cubrir mi demanda, si ustedes lo ven así. Esto es lo que dice esta gráfica. Por lo tanto, es necesario el poder suplir esto. ¿Cómo se hace? Con esta gráfica de aquí arriba, con
con dos cosas, por ejemplo, con el net billing o el net metering, donde yo entrego electricidad a la red, por la cual ellos me pagan un cierto porcentaje, pero también puedo entregar una batería. En amarillo tengo la generación fotovoltaica, y después, ¿qué es lo que pasa? Me llega electricidad desde la red o desde la batería, y aquí vemos si está la carga o no. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, vemos que se observa claramente que aquí está la generación fotovoltaica, pero lo que nos llega desde batería y desde grid está un poquito más tarde en el día. ¿Ah? Eso pasa en todos los días acá, y por lo tanto, con un sistema así, yo podría llegar a optimizar. ¿Por qué es interesante esto de las baterías? Porque normalmente cuando yo lo entrego a la red, ellos me lo compran por un valor bastante bajo, casi la mitad de lo que ellos te lo venden de vuelta. Entonces puede ser rentable, si yo guardo mi propia energía con un pack de batería, puede ser rentable hacer esa solución de tal manera de aprovechar el 100% de lo que estoy generando durante el día. Entonces, ese tipo de ecuaciones hay que hacerla, y hay que hacer un cálculo que las empresas que hoy día se dedican a este tema lo hacen bastante bien. Pasando al hidrógeno verde, veamos cuál es la definición del hidrógeno verde. Tiene que ver con dos cosas: con su proceso y con la fuente. Existen más hidrógenos, pero estos son los principales. Aquí tienen un estudio bien interesante, el Green Hydrogen, A Guide to Policy Making. Lo pueden descargar gratis. Primero que nada, el hidrógeno gris, que se genera por gasificación y proviene del metano y del carbón, ya claramente fuentes fósiles, por lo tanto por algo es gris. Después viene el hidrógeno azul, que se hace por gasificación con captura de carbono, y viene del metano o del carbón. Después el turquesa, que se produce a través de la pirólisis y se usa solamente metano, ya que un combustible fósil con una cadena de carbono mucho más simple que el carbón. Y por último, el hidrógeno verde, que se hace con electrólisis y en el cual se utiliza energía renovable. ¿Ya? ¿Y por qué es factible hacer esto? ¿Y por qué es factible hacerlo con esta energía renovable? Es porque justamente cuando yo tengo una gran central fotovoltaica, y no una central a nivel hogar, sino una central grande, pasa lo mismo que en el hogar. Es decir, en la mitad del día tengo una gran demanda, perdón, una gran generación de energía fotovoltaica, pero la demanda es muy baja, por lo tanto, yo no puedo entregar esa electricidad y tengo que desconectar los paneles. Es decir, estoy perdiendo energía. En cambio, si soy capaz de, con esa energía, generar hidrógeno, puedo aprovechar esa energía e incluso exportarla, que es lo que se habla de que va a pasar en el futuro para países como Chile, Australia, España, y ya han avanzado en acuerdos. Entonces, eso es lo importante del hidrógeno verde, que se hace con energía renovable, cuando esta energía renovable están generando más que la demanda que se les solicita. ¿Cómo se utiliza este hidrógeno? Hay distintas formas y hay distintas proposiciones. ¿Ya? Una proposición que a mí me parece interesante mencionarle es que justamente se utiliza estas energías renovables, que obviamente no generan con CO2, ya que son CO2 free, como dice aquí. Se hace esta electrólisis, se genera hidrógeno, y a través de una síntesis podemos utilizar combustibles, los e-fuel, combustibles ecológicos. ¿Por qué se llaman combustibles ecológicos? Porque estos combustibles utilizan CO2 de la atmósfera, capturan CO2, y este CO2 se transforma en combustible y después se transforma en un ciclo cerrado de que yo uso el combustible, uso un motor a combustión que quema este combustible, como los tradicionales que tenemos, y se puede, a través de la separación del CO2, se genera este CO2 y se pone en un ciclo cerrado. ¿Y por qué esa es una opción? Se está pensando como una opción no para vehículos livianos, donde la electromovilidad es muy importante, pero sí para vehículos pesados, para trenes, para barcos, para aviones, ¿ya? Donde la electricidad para poder mover esos vehículos es muy importante, es una solución que se está revisando ahora. Por ejemplo, en este estudio de Porsche, ellos comparan la electromovilidad
¿Y qué es lo que dicen? Bueno, actualmente yo tengo un pack de batería, ese pack de batería mueve un motor y el vehículo se mueve en batería, es bastante lineal. Sin embargo, con esta lógica del hidrógeno, yo utilizo la electrólisis, genero hidrógeno, con ese hidrógeno a través de algún procedimiento químico, genero metano, lo cual quemo en un motor y hago que el vehículo funcione, pero después este procedimiento está capturando CO2, el agua, el vapor de agua que está generando estos vehículos, se va a la electrólisis porque necesita agua, y el oxígeno se devuelve para alimentar el motor. Entonces, lo que está pasando acá es un ciclo cerrado. Estas son distintas propuestas, yo creo que todavía hay que evaluarlas, no tengo ninguna posición sobre ninguna, pero es importante que ustedes las conozcan desde el punto de vista de lo que se está pensando, porque aparte es lo que permitiría utilizar el material rodante que ya tenemos, si no hay que cambiar todos los camiones, todos los barcos, todos los motores por eléctrico, y eso también tiene una generación importante de contaminación. Finalmente, electromovilidad o el paradigma de electromovilidad, que como a mí me gusta decirlo, bueno, una de las cosas importantes de la electromovilidad que no se dice tan a menudo como a mí me gustaría, es que la electricidad lo que hace es romper el monopolio de los combustibles fósiles del transporte. El transporte normalmente el 99% está movido, potenciado por combustibles fósiles, pero con la electromovilidad, ¿qué puedo hacer? Bueno, este vehículo puede estar potenciado por una central térmica, que efectivamente son combustibles fósiles, ahora mucho más eficientes y con sistemas de post-tratamiento que hacen que las emisiones sean mínimas, pero también puede ser potenciado por energía hidráulica, y por último puede ser potenciado con energía renovable. Por lo tanto, un vehículo eléctrico potenciado por energía renovable puede ser un vehículo que emita cero, que tenga cero emisión, lo cual es muy, muy interesante como una propuesta. Pero lo más importante es que lo que hace es liberar al transporte de este monopolio, donde lo único que puede usar como energético es combustible fósil y nada más, y ahora puedo usar distintas fuentes de energía, obviamente que hay más, puede ser todo lo que pueda generar electricidad, va a estar dentro de estas centrales, de estas posibilidades para el vehículo eléctrico. Entonces, esa es la clave. ¿Y qué logramos con el vehículo eléctrico? Un poco lo que les comentaba en la sesión anterior, se observa que efectivamente en la realidad estos vehículos alcanzan un 70% menos en costos operacionales que un vehículo diésel, lo cual cuando esto es llevado a muchos kilómetros, realmente cubre y sobrepasa los costos del capital de un vehículo eléctrico, que más encima hoy en día están bajando de precio. ¿Cómo aplicamos esto entonces a nivel local para ir cerrando esta sesión? Varias cosas, ¿ya? Uno, y ya estoy aterrizando, ¿no? Tenemos que conocer el nivel de consumo de mi proyecto. Si yo decidí que tengo que hacer un cambio, el que sea, tengo que ver cuánto es el consumo energético que estoy reemplazando, cuál es el consumo de mi vivienda, cuál es el consumo del vehículo que estoy cambiando, cuál es el consumo de mi comercio, y eso tenerlo muy claro. Después de eso, se puede cotizar un proyecto que sustituya la demanda, y ver cuánto cuesta, y normalmente eso es bueno hacer varias cotizaciones, es un trabajo tedioso, pero bueno, es importante hacerlo, y hacerlo con distintos proveedores que nos digan el costo más o menos real de cambiar nuestro proyecto. Establecer la factibilidad técnica del proyecto, si efectivamente este proyecto empieza a ser realmente rentable, si yo puedo instalarlo. Por ejemplo, si quiero tener panel fotovoltaico, si el techo me aguanta para poder tener la cantidad que yo quiero poner, y eso es muy importante que lo determine un ingeniero, un arquitecto. Hay que ver cómo eso funciona. Normalmente las empresas que te hacen el desarrollo hacen esa evaluación técnica, pero es importante considerarla uno también. Y por último, evaluar el costo-beneficio en el largo plazo. Y el beneficio, bueno, efectivamente saber cuántas emisiones estoy reduciendo, porque puede ser que exista un proyecto alternativo que sea mejor que el que estamos proponiendo. Y eso también es clave. Así que por ese lado hay que entender muy bien cuál es el costo-beneficio de los proyectos como tal. En el caso de transporte, que es mi especialidad, es importante un par de cositas. Primero que nada, y por eso que en cierto modo al principio ponía la electromovilidad
como una solución única. En el transporte sustentable hay muchas soluciones y parte por lo siguiente. Primero, hay que definir muy bien cuál es la necesidad de viaje. ¿Ya? La gente que trabajamos en transporte son los pasajeros kilómetros y cuál modo. ¿Por qué? Porque la pregunta es si es posible cambiar de modo de transporte. Si ustedes ven en esta gráfica, aquí tenemos los minutos de este estudio que se llama la Zona de Transporte Verde de Santiago, que financió la Embajada del Reino Unido, y acá los kilómetros. Bueno, este gráfico no se hizo en estudio, pero lo citamos, viene de esta otra fuente que es City for Bicycle, de la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué nos dice este? Que si yo veo en tiempo y en distancia, el modo de transporte que puede hacer una distancia de 5 kilómetros de manera más efectiva es la bicicleta. Obviamente que esto va a depender de la geografía, de los lugares que yo me muevo. Yo sé que hay ciudades que tienen una peor geografía, por ejemplo Sao Paulo, donde está todo en subida, por lo tanto es más complicado, pero eso vale la pena evaluar. Pero también caminando, o sea, caminando, nosotros podemos caminar cerca de 1 kilómetro y ser comparable o ser mejor que tomar un autobús, o incluso en zonas muy congestionadas, es mejor que andar en vehículo porque tengo que aparcar y estacionarme y eso no hay lugar. Entonces, este tipo de gráficos nos ayuda a poder poner una mejor solución y ver cuáles son las soluciones que son más relevantes. Entonces, y qué tipo de viajes son. Por lo tanto, muchas veces uno dice, no, sí, hay que hacerlo por transporte público. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero otras veces el vehículo particular sí es la solución y sí es la mejor solución normalmente en rutas que son más largas que 8 kilómetros y ahí vale la pena invertir en mejor tecnología vehicular. Si no, uno puede considerar ciertas cosas, por ejemplo, si el flujo vehicular realmente está influyendo en mi calidad de aire y ver si realmente lo que va a ayudar al impacto sobre mi lugar que yo estoy viendo que está siendo afectado, puede ser mucho mejor que yo haga una medida de traffic calming, por ejemplo, poner algún sistema que promueva la reducción de velocidad versus el cambio de tecnología. Puede ser mucho más eficiente hacer eso y así reducir la velocidad y emitir menos que cambiar a un vehículo eléctrico que va a ser algo mucho más caro. Entonces, ese tipo de cosas también hay que considerarlas dentro de nuestra ecuación. Un ejemplo para ir cerrando más bien interesante es cómo uno mezcla estas dos cosas. Esto es un ejemplo que hace un amigo en Estados Unidos. Él tiene su vehículo eléctrico, que es un vehículo eléctrico híbrido que se llama enchufable, que tiene aquí el estanque de gasolina, en el caso de que él quiera salir a otra ciudad. Si no lo usan eléctrico, vemos que es un cable que va a ir como cualquier cable que uno conectaría, por ejemplo, su lavadora, y ese cable está conectado al sistema que está generando energía fotovoltaica. Entonces, en este caso ya el transporte sustentable está siendo totalmente limpio porque se carga principalmente con energía fotovoltaica. Estoy aprovechando los pics que están sucediendo, por ejemplo, al mediodía, y logro tener este círculo virtuoso y más encima rentable porque es mucho más económico. Y mi amigo en este caso nos decía que llevaba 3 meses sin ponerle gasolina al vehículo porque su viaje lo cubría perfectamente con la energía eléctrica. Obviamente que estas son inversiones caras, pero en el futuro van a estar mucho más disponibles. Para terminar entonces, y para recordar, tenemos estos 4 puntos. Primero que todo, que existe una clara relación entre el uso de energía y las emisiones, eso está claro. Por lo tanto, cada vez que gastamos energía vamos a estar contaminando, ya sea en el lugar donde estamos o en otro lugar, en el caso de una central térmica. Así que ahí hay que siempre estar pendiente de no gastar más de lo necesario. Segundo, la tecnología limpia, como lo vimos, es la instalación o parte de una instalación que se ha adaptado para generar menos o ninguna contaminación. Donde generar menos también es válido. ¿Ok? Uno puede generar menos, pero si esto lo hace a nivel de muchas personas, lo que va a pasar es que la emisión va a ser mucho más impactante, sobre todo que si yo lo hago con soluciones que provocan cero contaminación, pero que se pueden hacer muy puntualmente. Así que ojo con eso, esos números son importantes tenerlos claros.
Tercero, es necesario almacenar energía para utilizar eficientemente la energía limpia. Eso es clave como concepto. La energía limpia tiene este tema que dependen, que son intermitentes, por lo tanto, almacenar es clave. Y dentro de esa, el hidrógeno verde es una clara forma de hacerlo. Esto es un poco más tecnológico, no se puede todavía hacer a nivel local, no está disponible, pero sí hay que pensarlo para proyectos que vengan en el futuro a un nivel un poquito más industrial mayor. 4. La aplicación de las medidas requiere un conocimiento previo de la necesidad energética y claramente evaluar diferentes posibilidades de solución. ¿Ah? Como ya les mencionaba, pueden haber medidas que sean un poco más aburridas, como un traffic calming, donde yo bajo la velocidad del flujo que pasa delante de mi casa sin cambiar ningún vehículo. No tengo vehículo eléctrico ni nada muy rimbombante, pero lo que hace el trabajo y reduce la contaminación. Así que considerar ese balance entre ambas cosas y no olvidar nunca el tema del costo efectivo. Con eso terminamos. Agradezco mucho su atención y bueno, estoy atento a todas las preguntas a través de los medios disponibles. Nos vemos.